¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno para explicar una condición que la verdad a menudo se malinterpreta: el trastorno obsesivo-compulsivo. Vamos a ver de qué se trata, qué pasa en el cerebro y, claro, cómo se puede manejar. Para empezar a entender el TOC, pensemos en una experiencia que quizás no suene familiar. Esa sensación de que un pensamiento se queda ahí, dando vueltas, pegado. Un pensamiento que uno no quiere tener, que incomoda, pero que por más que se intente, simplemente no se va. Bueno, pues esa sensación tiene un nombre, y su origen lo dice todo. La palabra obsesión viene del latín obsidere, que significa asediar. Y es que es la metáfora perfecta, ¿no? Es como si la propia mente estuviera sitiada bajo el ataque de sus propios pensamientos. Ok, vamos a profundizar un poco más. Para entender bien el TOC, lo primero es separar sus dos partes clave: las obsesiones por un lado y las compulsiones por el otro. A ver, la diferencia es bastante clara. Las obsesiones son lo que pasa adentro, en la mente. Son esos pensamientos o imágenes que aparecen sin ser invitados y que generan mucha angustia. Y las compulsiones, bueno, son la respuesta a eso. Es lo que una persona se siente obligada a hacer, ya sea algo físico o un acto mental, para intentar calmar esa angustia. Y estas obsesiones pueden ser de muchísimos tipos, ¿eh? Algunas de las más comunes son un miedo terrible a la contaminación, o esa duda que no deja en paz de ¿cerré bien la puerta? ¿Apagué la estufa? También está la necesidad de que todo esté perfectamente ordenado y simétrico, o incluso pueden aparecer pensamientos muy perturbadores, de tipo agresivo o sexual. Y claro, como respuesta aparecen las compulsiones. Si el miedo es la contaminación, la respuesta puede ser lavarse las manos sin parar. Si es la duda, es revisar todo una y otra vez. Si es la simetría, es acomodar cosas constantemente. Como vemos, una cosa lleva directamente a la otra. Ok, pero la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué pasa en el cerebro para que estos pensamientos se queden como trabados? Y con esto pasamos de describir los síntomas a meternos de lleno en la biología que hay detrás. Y esto es importantísimo. El TOC no es falta de voluntad, ni un problema de carácter. Para nada. Es un trastorno que tiene bases neurobiológicas súper claras. Así que vamos a echar un vistazo a este circuito cerebral que es el protagonista de todo esto. En el corazón del TOC hay un circuito con un nombre algo complicado: el circuito corticoestriado tálamo-cortical. Pero, a ver, imaginemos que funciona así. Una parte del cerebro detecta un problema y envía una señal a otras áreas, incluyendo una especie de filtro. En el TOC es como si ese filtro estuviera fallando. Deja pasar la preocupación, la devuelve al principio y ¡pum!, se crea un bucle, un círculo vicioso del que es muy difícil salir. La señal de todo está en orden nunca llega. Y para que este circuito se comunique necesita mensajeros químicos, o sea, neurotransmisores. Hay tres que son clave en el TOC: la serotonina, la dopamina y el glutamato. Cuando hay un desbalance en estos mensajeros, todo el circuito puede empezar a funcionar mal. Y aquí hay algo que de verdad nos muestra la naturaleza neurológica del TOC. Resulta que comparte características y problemas en áreas del cerebro muy parecidas a las de otras condiciones, como la enfermedad de Parkinson o el síndrome de Tourette. Esto refuerza la idea de que, sin duda alguna, estamos hablando de un trastorno del cerebro. Ok, ya vimos la parte biológica. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en un diagnóstico clínico? O sea, ¿cómo se llega a definir formalmente esta condición? Vamos a ver justo eso: cómo los profesionales lo identifican, qué tan común es y cómo se relaciona con otros trastornos parecidos. Miren este dato: entre el 2 y el 3%. Puede no sonar a mucho, pero si lo pensamos bien, significa que el TOC no es para nada raro. Afecta a millones y millones de personas en todo el mundo en algún punto de sus vidas. ¿Y cuándo suele aparecer? Generalmente al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Como vemos aquí, hay una pequeña diferencia. En hombres, el promedio de inicio es a los 19 años, mientras que en mujeres es un poquito más tarde, como a los 22. Para hacer el diagnóstico se siguen unos criterios muy específicos. Primero, lo obvio: tiene que haber obsesiones, compulsiones o las dos cosas. Segundo, y esto es clave, deben consumir mucho tiempo, piensen en más de 1 hora al día o de plano interferir con la vida diaria. Y tercero, claro, hay que descartar que los síntomas vengan por otra causa. También es importante saber que el TOC es parte de una familia de trastornos relacionados. Aquí vemos algunos ejemplos, como el trastorno de acumulación o el dismórfico corporal. Todos comparten esa base de pensamientos intrusivos y conductas repetitivas.
Entonces, sabiendo que el TOC tiene raíces biológicas y criterios de diagnóstico claros, viene la pregunta más importante. Y bueno, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo se maneja? La buena noticia es que sí, existen tratamientos muy efectivos que de verdad ayudan a las personas a recuperar el control de sus vidas. Vamos a explorar las estrategias principales. Por lo general, el tratamiento es como un ataque en dos frentes, que se apoyan mutuamente. Por un lado está la psicoterapia, que se enfoca en cambiar esos patrones de pensamiento y conducta. Y por el otro, la medicación, que va directo a regular la química del cerebro. Hablando de psicoterapia, hay una que es la más reconocida para el TOC, la terapia cognitivo-conductual, o TCC. Pero también ayudan otras cosas como las técnicas de relajación, la terapia de apoyo y algo fundamental, la terapia familiar, porque el apoyo del entorno es crucial. Y en la parte de medicamentos, la primera opción suelen ser los que se conocen como ISRS. También está la clomipramina, otro tipo de antidepresivo muy eficaz, y a veces, para darle un empujón al tratamiento, se pueden combinar con otros medicamentos. Y con esto vamos cerrando. El TOC puede sentirse justo como un asedio, una lucha sin fin dentro de la propia cabeza. Pero entender su biología, su diagnóstico y sobre todo los tratamientos efectivos nos muestra que no es una sentencia. Y nos deja con una reflexión final. Si una mente puede ser asediada con tanta fuerza, ¿qué tan poderosa será entonces su capacidad para recuperarse y sanar?